¿Te has detenido alguna vez a pensar en todo lo que aprendimos en la escuela? Y si te digo que lo que nos enseñaron no nos prepara realmente para el mundo real del dinero. Interesante pregunta. Sí, ¿verdad? Piénsalo. Años y años estudiando historia, matemáticas, ciencias. Pero, ¿cuánto tiempo dedicamos a entender cómo funciona realmente el dinero? Aprender a construir un patrimonio, a manejar nuestras finanzas. Exacto. Es como si nos hubieran dado un mapa incompleto para navegar por la vida. En esta inmersión profunda, vamos a explorar algunas ideas que desafían esa falta de educación financiera. Y te prometo que te van a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre el dinero. Vamos a descubrir ideas muy potentes de un libro que nos invita a despertar a ese genio financiero que todos llevamos dentro. Especialmente desde niños. Un potencial que a menudo se queda dormido en las aulas tradicionales. Exacto. Y prepárate para algunos momentos, ajá, De esos que te cambia la perspectiva. porque vamos a adentrarnos en una forma completamente diferente de ver la educación. Y de cómo construir una verdadera seguridad económica. Empecemos por analizar la filosofía del sistema educativo tradicional. La iré. El libro que estamos explorando hace una distinción muy interesante Ah, sí. entre ser un capitalista gerencial Ah, y un capitalista legítimo. interesante. ¿Y cómo lo explica el libro? Bueno, la crítica central es que las escuelas nos preparan principalmente para ser O empleados. sea, para ser parte de una gran corporación, Sí, para subir escalones en una jerarquía ya establecida. en lugar de crear nuestra propia empresa. Exacto. Y el libro argumenta que se le da más importancia a la pregunta de ¿cuánto dinero puedo ganar yo? En lugar de cuánto valor puedo crear para los demás y cómo eso me beneficia. Exactamente. Y esa mentalidad, según el libro, tiene consecuencias. ¿Como cuáles? Se nos inculca la seguridad laboral como objetivo primordial. Incluso por encima de la libertad financiera. Sí, piénsalo. Invertimos años en educación formal. Pero, ¿qué nos enseña sobre cómo administrar nuestro dinero en la vida real? Muy poco, ¿verdad? Es una contradicción. Totalmente. Y el libro señala que esta falta de educación financiera tiene un impacto real. ¿En qué sentido? Puede llevar a la dependencia de programas de asistencia social. ¿O a buscar empleos en el gobierno o el ejército solo por los beneficios de jubilación? Exacto. Es como si no nos preparan para ser realmente independientes. Y si lo piensas, ¿cuántas personas conocemos que están preocupadas por su jubilación? Muchísimas. Ahora, el libro introduce una idea muy potente. A ver, cuéntame. La idea de que todos tenemos una genialidad innata. Me gusta eso. ¿Qué te parece? Suena muy inspirador. ¿Y qué dice el libro sobre el papel de los padres en este aspecto? Esta parte me encanta. Describe la genialidad como esa chispa mágica que vemos en los niños. En sus sueños, en su curiosidad. Exacto. Esas ideas originales que los llenan de entusiasmo, Y el libro resalta el rol crucial de los padres, como protectores y cultivadores de esa chispa. de ese potencial único que todos traemos al nacer. ¿Recuerdas las ilusiones que tenías de niño? ¿O ves la creatividad de tus hijos? Es un recordatorio de que la educación va más allá del aula. Totalmente de acuerdo. Los padres somos los primeros educadores. Debemos fomentar esa curiosidad natural y ese amor por aprender. La base de toda genialidad. Hablando de la escuela como institución, la fuente analiza el negocio de la educación Ajá. y señala un rezago importante en su adaptación. ¿Qué datos concretos menciona? Bueno, primero, cifras impresionantes sobre la inversión en educación primaria y secundaria en Estados Unidos. ¿Cuánto? Cientos de miles de millones de dólares. Millones de profesores. Wow, Y esto, por supuesto, se multiplica a nivel global. claro. Pero la pregunta clave es, ¿cuántos estudiantes realmente completan sus estudios? Y más importante aún, adquieren las habilidades para el mundo real, Exacto. un mundo que cambia tan rápido. Sí. Y aquí entra el concepto de rezago. ¿Qué significa eso? Es el tiempo que tarda la educación en adaptarse a nuevas ideas o necesidades. Comparado con, por ejemplo, la velocidad de la tecnología. Exacto. El libro menciona un ejemplo de 18 meses de rezago en la adopción de nuevas tecnologías en la educación. Wow, 18 meses es mucho tiempo. Sí, y esto genera frustración entre los maestros. Claro, quieren innovar, pero el sistema es lento. Es como si la educación fuera a paso de tortuga mientras el mundo corre a la velocidad de la luz. Una imagen muy gráfica. Y hablando de historia, el libro conecta la ignorancia financiera y la corrupción política con la caída de imperios. En serio. Sí, sugiere que Estados Unidos podría estar repitiendo errores del pasado. ¿Cuáles? Gasto desmedido en guerras en el extranjero, aumento de impuestos. Ya veo. Aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Exacto. El libro nos invita a ver los eventos actuales a través de esa lente histórica. Interesante.
Y a partir de esa crítica al sistema, el libro cuestiona algunas creencias financieras, Por ejemplo, la diferencia entre deuda buena y deuda mala. un tema que siempre genera debate, Sí, el libro contrasta la idea de evitar toda deuda. con la idea de que hay deudas que pueden enriquecernos. Si se usan para adquirir activos que generan ingresos. Deudas estratégicas. Exacto. Mientras que las deudas malas no se empobrecen porque financian pasivos. Cosas que nos sacan dinero del bolsillo La mayoría de la gente solo conoce las deudas malas. y no el potencial de las buenas. Correcto. Y el libro también habla de los impuestos. Uy, un tema delicado. Sí, pero importante. Sugiere que los impuestos pueden hacer que los ricos sean más ricos. ¿Cómo es eso posible? Bueno, se habla de las diferentes cargas fiscales según la fuente de ingresos. Los ingresos del trabajo pueden tener impuestos más altos que los de las inversiones Exacto. o la propiedad de un negocio. Correcto. También se menciona la historia del dólar. ¿Qué tiene que ver? Cómo su separación del patrón oro en 1971 llevó a una economía basada en la deuda, Y eventualmente a crisis financieras. como la de 2007. Todo esto nos hace pensar en nuestra propia relación con la deuda y el valor del ahorro. Totalmente. Y hablando de crisis, la fuente presenta la crisis del desempleo juvenil como un problema global. Un problema enorme. Sí, incluso se relaciona con la primavera árabe y el movimiento Occupy Wall Street. Tan profundo. Sí. Y muchos padres temen que sus hijos no tendrán una mejor situación económica que ellos. Es una preocupación real. Claro. Se habla de la dificultad de competir con países con bajos costos laborales. Como China, por ejemplo. Exacto. El libro cita un artículo de la revista Time de 2012. Me decía. Comparaba las tasas de desempleo juvenil en Estados Unidos y Europa, Y las cifras eran alarmantes. especialmente en países como Grecia y España. Superaban al 50%. Ante este panorama, la fuente propone la educación empresarial como solución. Fomentar el espíritu emprendedor. Exacto. Se cita un estudio de Frank Luntz, ¿Qué decía? que la mayoría de la gente cree que las universidades deberían enseñar habilidades empresariales. Tiene sentido. El libro también menciona la experiencia de los autores. ¿Qué hicieron? Fundaron una empresa de educación financiera usando juegos y simulaciones, Qué interesante. y destacan el beneficio de los ingresos pasivos Para tener estabilidad financiera. y para superar crisis. En definitiva, ser emprendedor te da más control sobre tu futuro. Exactamente. Y en el ámbito familiar, ¿qué recomienda el libro? Propone crear noches de educación de riqueza. ¿En serio? Sí. Dedicar tiempo a hablar de problemas económicos reales en familia. Me gusta la idea. Transformar el hogar en un espacio de aprendizaje sobre dinero. En lugar de un campo de batalla. Exacto. Se subraya que los padres somos los primeros maestros. Y que debemos dar el ejemplo. Mostrar una actitud de aprendizaje continuo sobre finanzas. Muy importante. La fuente también nos habla de dos grandes desafíos para el futuro. ¿Cuáles son? El envejecimiento de la población Ajá. y la amenaza de una nueva depresión económica. Temas complejos. Sí. Con respecto al envejecimiento, el libro dice que la esperanza de vida ha aumentado mucho, Claro. lo que plantea nuevos retos para la vejez. Los 65 años ya no son lo que eran antes, Exacto. Existe un miedo a perder la autonomía en la vejez. a no ser económicamente independientes. Y con respecto a la nueva depresión, se habla de la expansión cuantitativa. La impresión de dinero por parte de los bancos centrales. Sí, como posible respuesta a una crisis. Pero esto genera dudas sobre las consecuencias a largo plazo. Volviendo a los impuestos, el libro explica por qué hay personas que pagan más impuestos que otras. ¿A qué se refiere? Se usa el ejemplo de Obama y Romney cuando eran candidatos, Ajá. para mostrar cómo alguien que es empleado o profesional independiente Los cuadrantes E y E, puede pagar más impuestos que un dueño de negocio o inversionista. los cuadrantes D y E, Exacto. Entonces, si solo enseñamos a nuestros hijos a buscar empleo, los estamos llevando a pagar más impuestos. es una perspectiva interesante. Y el libro también resalta la importancia de amar el aprendizaje. Aprender durante toda la vida. Sí, el autor cuenta cómo pasó de odiar la escuela a amar aprender en la escuela de vuelo. Una transformación increíble. La educación debería inspirarnos a crecer y explorar. Y hablando de historia, ¿qué dice el libro sobre la decisión de desvincular el dólar del oro? Una decisión histórica. Sí, el libro explica cómo Nixon, en 1971, separó el dólar del patrón oro, convirtiéndolo en un instrumento de deuda, lo que llevó a un boom económico basado en el crédito, Pero también a futuras crisis financieras. como la del 2007. El sistema actual no nos da la libertad de elegir una educación que nos prepare para todos los cuadrantes. Se menciona a Steve Jobs como ejemplo. Que abandonó la universidad para aprender sobre negocios e inversiones. Creó empleos en lugar de buscar uno. Y el libro
también nos anima a aprender de la historia financiera. Y de los problemas económicos, ¿Sí? Se nos advierte sobre la tendencia a repetir errores del pasado. especialmente con el dinero. Se menciona la pérdida de poder adquisitivo del dólar desde 1971, Y se contrasta la actitud de esconder los problemas financieros, con la de usarlos como oportunidades de aprendizaje. como hacía el padre rico. Los problemas pueden hacernos más inteligentes o más pobres. Depende de cómo los enfrentemos. El libro también habla de las ventanas de aprendizaje en los niños, ¿A qué se refiere? a la importancia de aprender sobre finanzas desde pequeños. Tiene sentido. Se destaca el periodo hasta los 12 años, Crucial para el desarrollo del cerebro. donde se forman conexiones neuronales. Lo que no se usa, se pierde. Exacto. Y luego viene la ventana de aprendizaje rebelde, La adolescencia. donde los jóvenes pueden no entender las consecuencias de sus actos. Los padres somos maestros durante todas las etapas. El autor cuenta cómo la falta de educación financiera en su hogar. Lo llevó a buscar un mentor. Un padre rico. A los 7 años vio a su madre angustiada por las facturas. Y decidió que quería aprender sobre el dinero, Se dio cuenta de la importancia del flujo de efectivo, para distinguir entre activos y pasivos. desafiando la creencia de que la casa propia siempre es un activo, Y también critica la educación tradicional. por ser muy teórica y poco práctica. El libro compara el mundo empresarial con una democracia. En serio. Sí, pero con una perspectiva particular. ¿Cuál? El padre rico decía que en los negocios el dueño pone las reglas. Porque es quien asume el riesgo. Exacto. Se cuenta una anécdota sobre una reunión tensa ¿Qué pasó? para ilustrar la diferencia entre los estudiantes de 10 Los buenos y empleados, los estudiantes de 6. los emprendedores, Los de 10 pueden ser brillantes en la escuela pero no tienen la audacia para emprender. y le temen al riesgo Mientras que los de 6 aprenden a gestionarlo. y a tomar sus propias decisiones, El libro también habla del poder de los activos y los ingresos pasivos. como lo explica. El padre rico se enfocaba en adquirir activos que generaran ingresos. Mientras que el padre pobre se centraba en el empleo y el salario, Se menciona el mercadeo en red como una forma de aprender habilidades empresariales. y la posibilidad de invertir en bienes raíces con dinero de otras personas. Bien. Se insiste en comenzar la educación financiera desde pequeños. Para que los niños puedan elegir su camino. Y se destaca que éxito en un cuadrante no garantiza el éxito en otros. A veces los mejores estudiantes se quedan en los cuadrantes IE, Empleado y autoempleado, mientras que los que abandonan la universidad triunfan en DIE, dueño de negocio e inversionista. como Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg. El libro dice que los estudiantes de 10 saben que 2 más 2 son 4. Pero no saben cómo convertir eso en millones. Y hablando de perspectiva, el libro habla de la diferencia entre contenido y contexto. Interesante. Dice que para entender las finanzas hay que cambiar de contexto. Nuestras creencias y nuestra forma de ver el mundo. Se usa una frase del padre rico. No le enseñes a un cerdo a cantar. Pierdes tu tiempo y molestas al cerdo. Es una gran analogía. Intentar enseñar algo a alguien que no está preparado para recibirlo es inútil. Nuestras creencias previas, nuestro contexto, pueden impedirnos aprender. Se dan ejemplos de religión y economía. Y cómo el contexto de pobreza puede limitar la visión sobre la riqueza, Se menciona un curso de bienes raíces. donde algunos participantes con un contexto de perdedor no completaron una tarea importante. Mientras que otros, abiertos a la transformación, obtuvieron resultados. El libro distingue 3 tipos de ingresos: ¿Cuáles son? ingreso ordinario, de portafolio y pasivo. ¿Y por qué hay personas con altos ingresos que terminan en bancarrota? Buena pregunta. El ingreso ordinario es el del trabajo o autoempleo. Ah, El de portafolio viene de inversiones como acciones o bonos. ya veo. Y el pasivo es el que generan los activos que trabajan para ti. Como alquileres o negocios automatizados. La clase media y la clase trabajadora dependen del ingreso ordinario. Mientras que los ricos se enfocan en el de portafolio y el pasivo. Se usa la analogía del Monopoly ¿Para qué? para mostrar cómo convertir ingresos ordinarios en pasivos. Comprando propiedades. Exacto. Y la gente que se vuelve rica de repente como los ganadores de lotería, A menudo terminan en bancarrota. porque no transforman su fuente de ingresos. No van más allá del ingreso ordinario. El libro habla de la inteligencia emocional. ¿Y su relación con el dinero? Sí, se menciona la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Ajá. La escuela tradicional se enfoca en la inteligencia lingüística verbal y la lógico-matemática. Pero la inteligencia emocional es clave para el éxito financiero.
la inteligencia del éxito Nos ayuda a gestionar nuestras emociones, y a entender las de los demás. especialmente en situaciones de estrés financiero. Hay personas que maduran físicamente, pero no emocionalmente. Y esto afecta sus decisiones financieras. El libro también habla de la tragedia de la complacencia, ¿De qué se trata? de la tendencia a descansar en los logros del pasado y volverse complaciente Lo que lleva al declive. a nivel personal, de países y organizaciones. Se cuestiona si la educación actual fomenta una mentalidad de subsidio. Y si esto está matando el sueño americano. El sueño original de oportunidad y emprendimiento, Se contrasta con la idea de que tenemos derecho a todo. a recibir ayuda sin esfuerzo. El libro distingue 3 tipos de capitalistas. ¿Cuáles son? Legítimos, gerenciales y burócratas, Los capitalistas legítimos son los emprendedores. que crean riqueza y empleos. Los gerenciales son empleados en grandes empresas. Se menciona la crítica de John Bogle al capitalismo gerencial. Y los burócratas son los que tienen autoridad pero no asumen riesgos. Muchos estudiantes de 8 se convierten en burócratas. El libro usa la pirámide de necesidades de Maslow ¿Para qué? para analizar la búsqueda de la genialidad. Y su relación con la seguridad laboral. La pirámide tiene 5 niveles. Desde las necesidades básicas hasta la autorrealización. El libro dice que enfocarse solo en la seguridad laboral. Puede impedirnos alcanzar nuestro máximo potencial. Debemos buscar entornos donde nuestra genialidad pueda florecer. El libro analiza la mentalidad de subsidio. Y sus posibles consecuencias. Se dan ejemplos de personas y empresas que huyen de los impuestos altos. Y se cuestiona el origen de esta mentalidad de derecho a recibir subsidios. Se habla de programas como la Seguridad Social y Obamacare. Se presentan datos sobre la dependencia de cupones de alimentos. Y sobre la pobreza entre personas con empleo. El libro pregunta, ¿por qué no se enseña educación financiera en las escuelas? Esta falta de conocimiento crea la creencia de que el gobierno debe cuidarnos. El libro también tiene una perspectiva diferente sobre los impuestos. ¿Cuál es? Dice que subir los impuestos a los ricos no siempre es la solución. A menudo afecta a la clase media y a los pobres. El Código Fiscal tiene incentivos para ciertas actividades económicas. Se menciona a quienes pagan más impuestos. Empleados, dueños de casas, ahorradores. Se critica la idea de que las contribuciones del empleador al 401k son dinero gratis. Y se resumen los incentivos fiscales del gobierno. Los impuestos son un gasto importante. Debemos entenderlos para tomar mejores decisiones financieras. El libro habla del peligro de la mentalidad de subsidio. Esa creencia de que tenemos derecho a todo sin esfuerzo. Se contrasta con la mentalidad del emprendedor. Que ve los problemas como oportunidades. Si la educación no enseña sobre seguridad financiera, Esta mentalidad nos perjudicará como nación. y tomará décadas cambiar el sistema educativo Los padres debemos tomar la iniciativa. para que nuestros hijos no terminen financiando programas de subsidio con sus ingresos. El libro nos da consejos para enseñar a nuestros hijos sobre ingresos e impuestos. ¿Qué sugiere? Empezar con ejemplos simples. ¿Como pequeños negocios o alquileres? El autor trabajó gratis para el padre rico a cambio de conocimiento. Y se menciona a los hijos de Donald Trump. Que trabajaron duro por lo que tienen sin depender de subsidios. El libro compara la educación tradicional con líneas rectas, Y la vida real. con líneas ondulantes. La escuela busca una respuesta correcta. La vida es más compleja, El autor cuenta cómo su empresa creció de forma inesperada. con altibajos y desafíos. Debemos celebrar los éxitos y aprender de los fracasos. No siempre hay una única respuesta correcta. El libro habla de la comprensión de las etiquetas económicas. Como comunista, socialista, capitalista. La inteligencia es la capacidad de ver el dinero desde múltiples perspectivas. Escapar de la visión binaria. Se relaciona con la autorrealización de Maslow. Ver el mundo sin prejuicios. El padre rico creía en el intercambio justo y la educación financiera. Y era escéptico sobre la educación gratuita. Debemos enseñar a nuestros hijos a ver ambas caras de la moneda. La vida no es blanco o negro. El libro compara las calificaciones escolares con el estado financiero. En serio. Sí, el autor era un mal estudiante. Pero aprendió que a los banqueros les importa más el flujo de efectivo que las notas. El estado financiero es la verdadera boleta de calificaciones. Muchos exitosos académicamente fracasan financieramente. Porque se enfocan en el estado de resultados en lugar del balance general. Ingresos y gastos versus activos y pasivos. El libro habla del poder del balance general, ¿Cómo lo aprendió el autor? jugando Monopoly de niño. Ajá. Su padre pobre se enfocaba en tener un buen salario. El estado de resultados. El padre rico en adquirir activos. El balance general. Se da una definición simple de activos y pasivos. ¿Cuál es? Los activos ponen dinero en tu bolsillo. Los pasivos los sacan.
El libro describe los estados financieros de los pobres, la clase media y los ricos. ¿Qué diferencias hay? Los ricos se enfocan en los activos Los de clase media tienen pocos activos y muchos pasivos. y los pobres no entienden estos conceptos. A los banqueros les importa el estado financiero. Para evaluar la capacidad de crédito, El libro desafía la idea de que todos los ricos son codiciosos se habla de los ricos que crean empleos e innovación. y se cuenta la historia de un jubilado en California con una pensión reducida. Para mostrar diferentes perspectivas sobre lo que se considera justo, Se menciona el debate sobre los salarios de los empleados del gobierno, y se contrasta al padre pobre que veía al padre rico como codicioso. con la realidad de que creaba empleos y viviendas, Hay diferentes tipos de millonarios. con diferentes niveles de seguridad financiera. Empresarios como Ford y Disney fueron generosos creadores de empleos. El libro tiene una perspectiva diferente sobre la deuda. No se trata solo de ahorrar y evitarla. La deuda puede ser beneficiosa para los que tienen educación financiera. Hay deuda buena y deuda mala. La buena te enriquece, la mala te empobrece. Para los bancos, los ahorros son pasivos y las hipotecas son activos. Debemos usar la deuda para adquirir activos que generen ingresos. La expansión cuantitativa genera inflación y reduce el valor de los ahorros. El autor usa deuda para comprar propiedades que generan flujo de efectivo, Y recomienda el juego Cash Flow Cuento 1. para aprender a usar la deuda sabiamente. El libro dice que la crisis económica se debe a la falta de educación financiera de los líderes Que intentan solucionar problemas de deuda con más deuda. y recurriendo a impuestos y gasto público. El dólar ha perdido poder adquisitivo El autor duda de la capacidad de los líderes actuales. y sugiere que la falta de educación financiera en las escuelas podría ser intencional. El libro profundiza en el tema de los impuestos, ¿Qué más dice? que pedir más impuestos a los ricos no siempre funciona. Y que el código fiscal tiene incentivos para ciertas actividades. Se repite quiénes pagan más impuestos. Y se critica los planes Cuarteto Nunca. Los impuestos son un gasto importante. Debemos analizarlos con nuestros hijos. El libro compara la bolsa de valores con un esquema Ponzi, ¿En serio? ¿sí? Donde los primeros inversores ganan y los últimos pierden. Es una analogía provocativa. El libro destaca el poder de las palabras. ¿En qué sentido? Pueden construir o destruir realidades financieras. Se menciona el aumento de la deuda nacional de Estados Unidos. Y se usan ejemplos para ilustrar la magnitud de $1 billón. Debemos enseñar a nuestros hijos el vocabulario financiero. Jugar con ellos y hablarles de dinero. El libro ofrece una perspectiva sobre Dios y el dinero. ¿Qué dice? Se cita a Mahoma sobre el valor del bien que hacemos, Y se habla de la parábola de los talentos. sobre la responsabilidad de usar bien nuestros recursos. El autor comparte su visión de Dios como el director general de todo. Interesante. Y se compara a un predicador generoso con uno enfocado en el dinero. Se distingue la educación espiritual de la religiosa. Debemos ver ambas caras de la moneda. Si estás pasando por el infierno, no te detengas ahí. Millones cayeron en el infierno financiero tras el 2007 El libro menciona la importancia de la imaginación, y enumera 4 tipos de educación. académica, profesional, financiera y espiritual. Debemos hablar con nuestros hijos sobre religión y dinero. El libro habla del saqueo legalizado, ¿A qué se refiere? a cómo la riqueza se transfiere de forma injusta a través de mecanismos legales. Como programas gubernamentales y acuerdos económicos. Se menciona la vulnerabilidad de los ciudadanos comunes. Y el impacto de las grandes empresas en las pequeñas. Cuando los elefantes pelean, la hierba es la que sufre. Se habla de la batalla entre Tom Scott y John D. Rockefeller. Y de la pérdida de empleos por el libre comercio. La falta de educación financiera nos hace vulnerables al saqueo legalizado, El libro habla del ciclo de la deuda. en el que caen muchos jóvenes al independizarse. La escuela no enseña sobre dinero ni deuda. Los jóvenes se endeudan con tarjetas de crédito y préstamos estudiantiles. La educación financiera enseña la diferencia entre deuda buena y mala. El padre rico decía, el que dijo que el dinero no compra la felicidad era un pobre maniático. El autor usa deuda para comprar activos que pagan sus pasivos. Los pasivos también pueden hacerte rico si sabes cómo usarlos. El libro explica por qué el dinero solo no te hace rico. Se usa el ejemplo de los jugadores de la NFL que se declaran en bancarrota. A pesar de ganar millones, Malos hábitos de gasto, malas inversiones, generosidad mal enfocada, Hay diferentes tipos de millonarios. con diferente seguridad financiera. El libro menciona las habilidades que el autor aprendió del padre rico. Levantar capital, liderazgo, diseño de negocios, usar la deuda. recomienda trabajar en ventas o en mercadeo en red. El libro dice que la educación financiera te da la ventaja del ganador.
Te enseña cosas que no aprendes en la escuela. Debemos explicarle a los niños los tipos de ingresos y los impuestos. Steve Jobs se enfocaba en ingresos de portafolio y pasivos. El libro explica los 4 tipos de dinero. Mercancía, especie, representativo y fiduciario. Y habla de la banca de reserva fraccionaria, Que presta dinero que no tiene, lo que puede causar corridas bancarias. como la del 2008. La impresión de dinero fiduciario genera inflación y desigualdad. El padre rico decía, los ricos no trabajan por dinero, El libro explica por qué los bancos prefieren los bienes raíces. por el sistema de reserva fraccionaria. El libro habla del aprendizaje activo, ¿Qué sugiere? usar los problemas económicos del hogar como oportunidades, Buscar información de varias fuentes. jugar juegos como Monopoly. La gamificación de la educación es una tendencia. Hay que hacer que el aprendizaje sea divertido, El libro habla del futuro del aprendizaje. en un mundo sin límites. Se dan ejemplos de personas que triunfaron fuera de la escuela tradicional, Los dispositivos móviles pueden revolucionar la educación. como Steve Jobs, que tomaba clases individuales, Debemos ayudar a nuestros hijos a seguir sus pasiones. y a emprender o invertir. Este cambio genera caos. Las escuelas son lentas para adaptarse El mundo ha cambiado mucho desde 1971. y la educación no se ha actualizado. Los padres somos clave. Debemos crear entornos de aprendizaje en casa. Y usar la tecnología. Hay que nutrir la genialidad de cada niño El futuro está en nuestros hogares. y en las mentes de nuestros hijos. Estamos en una transformación humana. Habrá incertidumbre y también nuevas oportunidades. Debemos aprovechar el tiempo en casa para aprender. Expert.